La historia de Richard Harris comenzó un día que decidió ganar dinero extra. En realidad, no se trataba de una pequeña suma, eran $50,000. Esa era la cantidad que la Sociedad Zoológica de Nueva York prometía por capturar una anaconda. Richard creyó que valía la pena probar suerte por semejante suma. Comenzó a prepararse para la expedición a Sudamérica. Harris vio numerosos videoblogs y leyó foros que ofrecían consejos sobre cómo tratar con serpientes. Creía estar bien preparado y listo para enfrentarse al gigante. Richard hizo su maleta y partió en la expedición, pero las cosas no salieron según lo planeado. Pasó de ser cazador a convertirse en la presa. El hábitat de la anaconda consistía en canales fluviales, pantanos y pequeños lagos, donde cazaba a sus presas. Richard alquiló un bote, pero resultó ser viejo e inestable. El remo se rompió, y los fragmentos le cortaron la mano. En un momento de pánico, decidió meter su mano ensangrentada en el agua, una decisión que resultó inútil. La mano se convirtió inmediatamente en un manjar para una escuela de pirañas, y en segundos, Harris perdió un dedo. En un ataque de pánico, meció el bote, que finalmente volcó. Afortunadamente, logró llegar a la orilla ileso. Richard estaba convencido de que todos los horrores habían quedado atrás, pero solo era el comienzo. El destino quiso que la enorme serpiente que Richard cazaba estuviera justo encima de él, en un árbol. La serpiente atacó primero, y Richard decidió seguir el consejo que escuchó de un bloguero. Se sugirió hacerse el muerto, y cuando la serpiente comenzara a tragarte las piernas, golpearla con un objeto afilado. Tal consejo solo podía venir de alguien que nunca se había enfrentado a una anaconda. Richard dejó caer su cuchillo al agua, y parecía que la anaconda lo aplastaría como un grano de arena. Normalmente, una anaconda se enrolla alrededor de su presa y la estrangula hasta la muerte. Esta vez, la serpiente decidió que su presa estaba completamente sometida y optó por devorar su cena completamente viva. El hombre resistió todo lo que pudo, pero pronto se encontró casi completamente dentro de la serpiente, luego perdió el conocimiento por falta de aire. Cuando Richard recuperó el conocimiento en la selva, estaba oscureciendo. Examinó su cuerpo y se sorprendió al encontrar solo quemaduras del ácido estomacal de la serpiente. Pero ¿quién había sido el salvador de Richard? En el lugar de la batalla con la serpiente, descubrió numerosas huellas de felinos grandes. Al parecer, una pantera había atacado a la anaconda, y la serpiente no tuvo más remedio que regurgitar a su presa tragada para salvarse. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.